Noé, Babel y Abraham, el diluvio que cambió todo. Si viste la parte 1, ya sabes cómo comenzó todo. La creación perfecta. El jardín. La caída. Caín matando a Abel con sus propias manos. Y una humanidad que, en apenas unas generaciones, había convertido la tierra en un lugar que Dios mismo ya no reconocía. Pero lo que viene ahora es diferente. Porque cuando Dios mira hacia abajo y ve lo que la humanidad se ha convertido, no manda una advertencia. No manda un profeta. Manda agua. Tanta agua que borra todo lo que existía y obliga al mundo a empezar de cero. Y la historia de cómo un solo hombre y su familia sobrevivieron tiene implicaciones que van mucho más allá de lo que cualquier película de Hollywood te ha mostrado. Bienvenido a Fe Total. Para entender lo que pasó con Noé, primero tienes que entender el nivel de oscuridad que había alcanzado la humanidad. Y aquí el texto bíblico introduce algo que ha generado más debate teológico que casi cualquier otro pasaje de toda la Escritura. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, el texto dice que los Bene Ya Elohim, literalmente los hijos de Dios, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí esposas de todas las que escogieron. Y de esa unión nacieron los Nepilim. Los gigantes. Los hombres de renombre de la antigüedad. ¿Quiénes eran exactamente los Bene Ya Elohim? Esa es la pregunta que divide a los intérpretes desde hace miles de años. Los comentaristas judíos más antiguos, los escritos de Enoc, y referencias en el Nuevo Testamento apuntan a que eran seres angélicos que transgredieron el orden establecido por Dios. Pedro habla de ángeles que pecaron y fueron lanzados a prisiones de oscuridad. Judas menciona a ángeles que no guardaron su dominio original. Otros intérpretes, principalmente a partir del siglo IV después de Cristo, proponen que eran simplemente hombres de la línea de Set mezclándose con las mujeres de la línea de Caín. El debate teológico genuinamente no está cerrado. Pero lo que sí está absolutamente claro es lo que Yahweh vio cuando miró hacia la tierra. Y lo que vio lo hizo pronunciar palabras que detienen el aliento: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Y entonces miró la maldad. No la maldad ocasional de alguien que toma malas decisiones un mal día. El texto dice que todo designio de los pensamientos del corazón humano era de continuo solamente el mal. Todo. Continuamente. Solo mal. Y la violencia llenaba la tierra. Dale like a este video ahora mismo. Porque lo que sigue es uno de los eventos más extraordinarios y más ignorados de toda la historia humana. Entonces ocurrió algo que la teología racional moderna tiene dificultades para procesar. Yahweh se arrepintió de haber hecho al ser humano sobre la tierra. Y le dolió en el corazón. Piénsalo con calma. No estamos hablando de un Dios distante que observa el universo desde una posición de indiferencia cósmica. Estamos hablando de un creador que siente. Que se duele. Que experimenta algo que el texto hebreo describe con la misma palabra que se usa para el dolor de un padre que pierde a un hijo. El Génesis no presenta a un Dios de piedra. Presenta a un Dios que se involucra emocionalmente con lo que creó. Y eso, para bien o para mal, cambia completamente la naturaleza de lo que está a punto de ocurrir. Porque lo que viene no es la rabia ciega de un tirano. Es el dolor profundo de un creador que ve cómo su creación se ha destruido a sí misma desde adentro. Y en medio de toda esa oscuridad, un solo hombre, Noé. El texto lo describe con 3 palabras que en el mundo bíblico antiguo representaban el máximo elogio posible. Justo. Íntegro en su generación. Y que caminaba con Elohim. Esas mismas palabras que se habían usado para describir a Enoc, el hombre que no murió sino que Dios se lo llevó. Noé era ese tipo de persona. Y cuando Dios decidió que la humanidad tenía que empezar de cero, fue a ese hombre a quien buscó. Las instrucciones llegaron con una precisión que resulta sorprendente para cualquiera que haya estudiado construcción naval. Un arca de madera de gofer, una especie que los especialistas aún debaten pero que algunos identifican con el ciprés. 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de altura. 3 pisos. Una puerta en el costado. Una ventana a un codo del techo. Brea por dentro y por fuera. Los ingenieros navales modernos que han estudiado estas proporciones, y varios lo han hecho de manera seria y académica, concluyen que la embarcación descrita era estructuralmente sólida para navegar aguas abiertas en condiciones extremas. La relación entre su largo, su ancho y su altura corresponde a proporciones que los constructores navales del siglo XX identificaron independientemente como óptimas para la estabilidad en mar abierto. Nadie le explicó eso a Noé. Lo recibió como instrucción. Y Noé hizo todo lo que Yahweh Elohim le mandó. Sin cuestionar. Sin negociar. Sin pedir una segunda opinión. Esto es relevante porque en el contexto cultural del mundo antiguo, construir una embarcación gigantesca lejos del mar, sin lluvia a la vista, durante años, mientras la gente a tu alrededor se burlaba de ti, requería una clase de fe que va más allá de la simple obediencia. Era una declaración de identidad.
Era Noé diciendo con cada golpe de martillo, yo creo que Dios es real, que lo que dice es verdad, y que lo que viene es peor que el ridículo que estoy haciendo ahora mismo. Yahweh le dijo, entra tú y toda tu casa en el arca. De cada animal limpio, 7 pares. De los no limpios, 2. Y en 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Noé tenía 600 años cuando el diluvio llegó. Y el texto registra algo que parece un detalle menor pero que tiene una carga enorme. Yahweh cerró la puerta del arca por fuera. No fue Noé quien cerró la puerta. Fue Dios. Como declarando, el tiempo de decidir terminó. El periodo de gracia cerró. La puerta que estuvo abierta durante todo el tiempo que Noé construía, durante años en que cualquiera que lo hubiera escuchado pudo entrar, esa puerta la cerró el mismo Dios desde afuera. Hay teólogos que ven en ese detalle una imagen profética de algo que se repite en el libro de Apocalipsis cuando el tiempo de la misericordia llega a su fin. La puerta cerrada por Dios es una imagen que aparece en el principio y en el fin de la Biblia. Y entonces abrieron las fuentes del grande abismo. Y las ventanas de los cielos se abrieron. Y llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches. Aquí es donde todo se conecta con algo que pocas personas conocen. Hay más de 200 tradiciones culturales independientes distribuidas en todos los continentes del planeta, desde Mesopotamia hasta México, desde China hasta los pueblos nativos de Norteamérica, desde Grecia hasta las islas del Pacífico, que conservan en su memoria colectiva la historia de un diluvio global que casi borró a la humanidad. 200. Independientes entre sí. Desarrolladas en culturas que no tenían contacto unas con otras. Describiendo el mismo evento con detalles sorprendentemente similares, agua que cubrió todo, una familia que sobrevivió en una embarcación, animales rescatados, y el inicio de un nuevo mundo después de la destrucción. Los geólogos que estudian los estratos sedimentarios de la Tierra encuentran evidencia de eventos catastróficos acuáticos masivos en múltiples continentes de manera simultánea. El Mar Negro, según investigaciones de finales del siglo XX, posiblemente experimentó una inundación catastrófica repentina en un periodo que coincide con los cálculos bíblicos. Los depósitos de sedimentos en el Medio Oriente muestran capas que sugieren eventos de agua de una magnitud difícil de explicar por causas locales. ¿Qué pasó exactamente? Las ciencias tienen sus respuestas incompletas. La Biblia tiene la suya. Lo que ninguna de las dos puede ignorar es que algo ocurrió, y que la memoria de ese algo sobrevivió en prácticamente todas las culturas del planeta. Las aguas subieron 15 codos por encima de los montes más altos. Todo lo que tenía aliento de vida en tierra firme murió. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Y las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. Suscríbete a FETORO si todavía no lo has hecho y activa la campanita. Porque esto que estás escuchando tiene implicaciones directas con el mundo que estamos viviendo hoy. Y entonces el texto usa esa frase que ya mencionamos en la historia de Abraham pero que aparece aquí primero, Elohim se acordó de Noé. En hebreo, acordarse de alguien no significa que lo habías olvidado. Significa que actúas a su favor. Que inicias el movimiento hacia él. Que el periodo de espera termina y comienza la restauración. Dios hizo pasar un viento sobre la tierra. Las fuentes del abismo se cerraron. Las ventanas del cielo se sellaron. Y las aguas comenzaron a retirarse lentamente, con la paciencia que solo puede tener quien maneja el tiempo mismo. En el mes séptimo, el día 27, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Esas montañas existen. Están hoy en la frontera entre Turquía, Armenia y la región del Kurdistán iraní. Han sido el objeto de múltiples expediciones arqueológicas a lo largo del siglo XX y XXI, algunas de las cuales reportaron estructuras de madera a gran altitud que no han podido ser verificadas definitivamente. El debate sigue. Las montañas siguen ahí. Noé esperó. Abrió una ventana y soltó un cuervo. Luego una paloma. La paloma volvió porque no encontró dónde posarse. Esperó 7 días. Soltó la paloma de nuevo. Y al atardecer, la paloma regresó con una hoja de olivo recién arrancada en el pico. Esa imagen. Una paloma. Una rama de olivo. El símbolo universal de la paz que hoy aparece en banderas, en sellos de organismos internacionales, en monumentos a las víctimas de la guerra, viene de este momento exacto. Del final del diluvio más grande de la historia. Del primer signo de que la tierra había sobrevivido y de que había esperanza después de la destrucción total. Cada vez que ves ese símbolo, sin saberlo, estás haciendo referencia a Noé y al pacto de Dios con la humanidad. Da like a este video. Porque estas conexiones que estamos haciendo no se enseñan así en ningún lado. Noé salió del arca con su familia y con cada ser viviente. Y lo primero que hizo fue construir un altar. No construyó una casa. No aseguró comida. No estableció un perímetro de seguridad. Construyó un altar y ofreció holocaustos de cada animal limpio y de cada ave limpia. El primer acto del nuevo mundo fue adoración.
Y Yahweh olió el aroma agradable. Y dijo en su corazón algo que es uno de los pactos más importantes de toda la Biblia y que muy poca gente recuerda: nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre. Aunque el designio del corazón humano es malo desde su juventud. Nunca más destruiré todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche no cesarán. Detente en esa frase: aunque el designio del corazón humano es malo desde su juventud. Dios no está diciendo que el ser humano mejoró. Está diciendo que aunque el ser humano no cambió, el plan cambia. Ya no habrá otro diluvio global. No porque la humanidad lo merezca, sino porque Dios decidió unilateralmente que la destrucción masiva no es el camino hacia donde quiere llegar. Hay un plan diferente. Un plan que vendrá a través de una simiente específica, de una nación específica, en un momento específico. Y Elohim estableció su pacto con Noé, con sus hijos, y con toda carne viviente. Con los animales. Con la tierra misma. Nunca más habrá un diluvio para destruir toda carne. Y como señal de ese pacto eterno, puso el arco en las nubes. El arco iris. Y dijo algo extraordinario: cuando el arco aparezca, yo lo miraré para recordar mi pacto. Elohim mirando su propia señal para recordar su propia promesa. La humildad de esa imagen es abrumadora. Pero el nuevo mundo que comenzó después del diluvio no tardó en repetir los patrones del viejo. Noé plantó una viña. Bebió vino. Se embriagó. Quedó desnudo dentro de su tienda. Y Cam, su hijo, lo vio y salió a contárselo a sus hermanos de una manera que el texto sugiere no fue simplemente informativa, sino que buscaba algo más, quizás el ridículo, quizás la disminución de la autoridad paterna. Sem y Jafet tomaron una capa, se la pusieron sobre los hombros, y caminando de espaldas, sin ver la desnudez de su padre, lo cubrieron. Cuando Noé despertó y entendió lo que había pasado, pronunció una maldición sobre Canaán, el hijo de Cam, declarando que sería siervo de siervos de sus hermanos. Esta maldición tiene una historia de interpretación que es en sí misma una lección sobre cómo el texto bíblico puede ser pervertido. Durante siglos, y con mayor virulencia desde el siglo XV hasta bien entrado el siglo XX, esta maldición fue usada para justificar la esclavitud de pueblos africanos. Era una teología corrupta al servicio del poder económico. El texto no dice lo que esos intérpretes decían que decía. Canaán no representa a África. La maldición tiene un contexto específico y una aplicación histórica específica dentro de la narrativa del Génesis que no tiene nada que ver con la justificación de la esclavitud racial. Pero el daño que esa interpretación causó es real e incalculable. Y aquí vale la pena hacer una pausa. La Biblia ha sido usada para justificar tanto la opresión como la liberación. Para defender tanto la guerra como la paz. Para legitimar tanto el poder como la resistencia al poder. Lo que nos dice eso no es que la Biblia no tiene valor. Nos dice que el texto siempre es leído por alguien, y que ese alguien trae sus propios intereses a la lectura. La honestidad intelectual exige reconocerlo. De los 3 hijos de Noé se repobló la tierra. El capítulo 10 del Génesis, conocido como la Tabla de las Naciones, es en realidad uno de los documentos geopolíticos más extraordinarios de toda la antigüedad. 89 grupos étnicos y nacionales derivados de 3 familias. Y si estudias los nombres con cuidado, puedes rastrear la mayoría de ellos hacia pueblos históricos identificables. De Jafet vienen los pueblos que se establecieron en Europa y Asia Menor. De los hijos de Jafet provienen Gomer, que muchos identifican con los cimerios y con los pueblos que eventualmente poblaron Europa central y del norte. Magog, que aparece en Ezequiel 38 y 39 y en el libro de Apocalipsis como parte de una coalición que atacará a Israel en los últimos tiempos. Madai, los medos. Javán, los griegos. Tubal y Mesec, pueblos que algunos identifican con territorios en lo que hoy es Rusia y Turquía. De Cam provienen los pueblos que se establecieron en África y en el Oriente Medio. Cus, identificado con Etiopía. Misraim, el nombre hebreo para Egipto que sigue siendo usado hasta hoy en el árabe moderno. Canaán, padre de los pueblos que habitaban la tierra prometida antes de Israel. Y de Cus nació Nimrod. Nimrod. El primer hombre poderoso sobre la tierra después del diluvio. El texto dice que fue poderoso cazador delante de Yahweh. En hebreo, la frase tiene una ambigüedad deliberada que algunos interpretan como en oposición a Yahweh más que en servicio de él. El primer reino de Nimrod fue Babel, Erech, Akkad y Calne en la. Y aquí es donde todo se conecta de una manera que resulta imposible ignorar para cualquiera que esté mirando el mundo actual con ojos abiertos. Toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Y los hombres, viajando hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron los unos a los otros, vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre. Esa es la motivación real. No adorar a Dios.
No servir a sus semejantes. Hacerse famosos. Construir algo tan grande que nadie pudiera ignorarlos. Alcanzar el cielo por sus propios medios. Convertirse en dioses a través de la tecnología y la organización colectiva. Sin depender de ningún poder superior. Y Yahweh descendió a ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Ese detalle, que Dios tuvo que descender a ver algo que los humanos creían que llegaba hasta el cielo, tiene un humor sutil que no se pierde en el texto original. Los hombres pensaban que construían algo que alcanzaba a Dios. Y Dios tuvo que acercarse para verlo. Pero lo que Dios dijo después no fue una broma. Dijo, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y nada les impedirá hacer todo lo que han imaginado hacer. Esa es una declaración extraordinaria. Dios reconociendo el potencial ilimitado de la humanidad unificada. No con admiración. Con preocupación. Porque una humanidad unificada en sus propios términos, sin reconocimiento de su creador, sin límites éticos derivados de una autoridad superior, era capaz de cualquier cosa. Y en el siglo XXI, con inteligencia artificial, con tecnologías de modificación genética, con sistemas de vigilancia masiva y control centralizado global, esa advertencia resuena con una urgencia que cualquier persona pensante debería notar. Interesante que hoy, 4000 años después, la tecnología esté volviendo a crear las condiciones para una comunicación universal, para una gobernanza global, para sistemas que trascienden fronteras y culturas. No estoy diciendo que eso sea necesariamente malo. Estoy diciendo que la Biblia ya describió lo que pasa cuando la humanidad intenta construir ese tipo de sistema sin Dios en el centro. Y que merece al menos que lo pienses. De ahora que este video una vez más y estas conexiones te están haciendo reflexionar. Necesitamos que este contenido llegue a más personas. Las genealogías que siguen en el Génesis no son simplemente listas de nombres aburridas. Son el puente que conecta el diluvio con Abraham. Son la línea de tiempo que va de Noé a la persona que Dios va a elegir para iniciar el plan más ambicioso de la historia. De Sem, hijo de Noé, a través de Arfaxad, Sala, Heber, Peleg, Reu, Serug, Nacor y Taré. Y de Taré nació Abram. Taré tomó a su hijo Abram, a Lot hijo de Harán su nieto, y a Sarai su nuera, y salieron de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, se establecieron allí. Y Taré murió en Harán. Ur de los Caldeos. La arqueología ha identificado ese lugar. Era una de las ciudades más avanzadas y sofisticadas de la antigüedad. Con comercio internacional, con escritura, con arquitectura monumental, con templos dedicados al dios de la luna, Nanna. Era la Nueva York del mundo antiguo. Y de ahí vino Abram. Lo que significa que cuando Yahweh le dijo a Abram sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, no le estaba pidiendo que dejara un pueblo miserable. Le estaba pidiendo que dejara la ciudad más próspera del mundo conocido. Le estaba pidiendo que cambiara la seguridad por la promesa. La certeza por la fe. El nombre establecido por un nombre que Dios le daría. Y Abram tenía 75 años. Yahweh le dijo, ve a la tierra que yo te mostraré. Y te haré una nación grande. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a quien te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas. No solo Israel. No solo los descendientes de Abraham. Todas las familias. De toda la tierra. En el siglo XVII a.C., en una conversación entre Dios y un hombre sin hijos de 75 años, se pronunció una promesa universal que los teólogos identifican como la primera formulación del Evangelio en la Biblia. Y Abraham se fue. El texto no registra dudas. No hay negociación. No hay condiciones previas. Yahweh habló y Abraham se fue. Punto. Con Sarai su esposa y con Lot su sobrino y con todos sus bienes y con las personas que habían adquirido en Harán. Y llegaron a la tierra de Canaán. Cuando Abraham atravesó la tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encinar de Mor, Yahweh se le apareció y dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y Abraham edificó allí un altar a Yahweh, que se le había aparecido. A tu descendencia daré esta tierra. Esa promesa. Esa tierra específica. La tierra que hoy llamamos Israel y Palestina, el territorio que es el centro del conflicto geopolítico más explosivo y más cobertura mediática del siglo XXI, esa tierra fue prometida a los descendientes de Abraham en una conversación entre un hombre y su Dios hace aproximadamente 4000 años. El derecho legal a esa tierra, según la tradición bíblica, no lo establece ningún tratado de Balfour ni ninguna resolución de Naciones Unidas ni ninguna decisión de ningún organismo internacional. Lo establece una promesa divina pronunciada en el siglo XVII a.C. Abraham continuó su viaje hacia el Negev. Pero llegó el hambre. Y Abraham bajó a Egipto.
Y aquí el texto muestra algo que resulta incómodo para los que preferimos a los héroes bíblicos sin defectos. Abraham tuvo miedo. Le dijo a Sarai, sé que eres mujer de hermoso aspecto. Cuando los egipcios te vean, dirán, esta es su mujer. Y me matarán a mí y a ti te dejarán vivir. Di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya. El hombre de fe por excelencia, el que dejó todo para seguir a Dios, el padre de la fe según el Nuevo Testamento, puso a su esposa en riesgo para proteger su propia vida. Y funcionó, en el sentido más inmediato. Los oficiales de Faraón vieron a Sarai, la elogiaron ante Faraón y fue llevada a la casa del rey. Y a Abraham le fue bien por causa de ella. Pero Yahweh hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai. Y Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Y la tomé para mí como esposa. Y Faraón lo envió fuera del país con todo lo que tenía. Esta escena tiene algo que perturba precisamente porque es tan humana. El hombre escogido por Dios para iniciar el plan de la redención universal tomó una decisión cobarde que puso a su esposa en peligro. Y Dios intervino a favor de él de todas formas. No porque Abraham lo mereciera, sino porque el plan de Dios no depende de la perfección de los instrumentos que usa. Eso también tiene implicaciones directas para tu vida. Porque si esperamos ser perfectos para que Dios nos use, estamos esperando algo que ningún ser humano puede lograr. El Génesis muestra, desde Noé hasta Abraham, que Dios trabaja con personas imperfectas que tienen fe. No con santos sin defectos. Abraham regresó del sur hacia Betel, al lugar donde había estado su tienda al principio, entre Betel y Ai, donde había hecho antes el altar. Y allí invocó Abraham el nombre de Yahweh. Pero la prosperidad trajo problemas. Abraham y su sobrino Lot tenían tantos rebaños, ganado y tiendas que la tierra no podía sostenerlos juntos. Había riñas entre los pastores de Abraham y los de Lot. Y Abraham, con una generosidad que resulta notable después de su falla en Egipto, le dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Yahweh, como la tierra de Egipto. Y Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Tomó lo que parecía mejor. Lo que brillaba más. Lo que prometía más abundancia. Y se fue hacia el oriente, estableciendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores ante Yahweh en gran manera. Lot eligió con los ojos. Abraham eligió con la fe. Y la diferencia entre esas dos formas de elegir va a determinar el destino de ambos de maneras que ninguno podía imaginar en ese momento. Después que Lot se separó de Abraham, Yahweh dijo a Abraham, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, recorre la tierra a lo largo de ella y a su ancho. Porque a ti te la daré. Y Abraham movió su tienda y fue a morar en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. Y edificó allí altar a Yahweh. Hebrón. Esa ciudad existe hoy en la Cisjordania ocupada. Es uno de los puntos más tensos del conflicto israelí-palestino. Es donde está la cueva de Macpela, donde según la tradición bíblica están sepultados Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Rebeca y Lea. Es un lugar donde hoy la violencia explota regularmente, donde judíos y árabes viven en tensión permanente, donde el pasado y el presente chocan con una brutalidad que desafía cualquier solución política simple. Y hace 4000 años, Abraham plantó una tienda ahí e invocó el nombre de Yahweh. Las raíces de lo que ves en los noticieros hoy están en este libro. Esto es solo el comienzo. Porque lo que viene después, la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, del pueblo que nació de este linaje, es el hilo que conecta la creación con el Apocalipsis, el pasado con el presente, el libro más antiguo de la Biblia con los titulares de mañana. Si llegaste hasta aquí, has hecho algo que muy poca gente hace, tomarte en serio las raíces de la historia que está determinando el futuro del mundo. Da like a este video. Suscríbete a Fe Toro. Compártelo con alguien que necesite entender por qué el Medio Oriente importa, por qué Israel importa, por qué estas historias antiguas siguen siendo relevantes en el siglo XXI. La parte 3 ya está disponible en el canal. Y ahí es donde Abraham recibe las promesas más específicas, donde Isaac y Jacob heredan el plan, y donde José, vendido por sus hermanos como esclavo, termina salvando al mundo conocido. Todo conectado. Todo apuntando hacia algo que está ocurriendo ahora mismo. No te lo pierdas. Esto es Fe Total, y recuerda, las señales están ahí, pero pocos están mirando.